Los antecedentes de la independencia de México, o mejor dicho, los antecedentes de la independencia de la Nueva España, porque después de la conquista de Tenochtitlán, los españoles empezaron a llamar a estas tierras la Nueva España, pues estas tierras, recién conquistadas, tenían una vegetación, clima muy similar a la de España. El proceso de la independencia de México, o de la Nueva España, duró 11 años y 11 días. Todo inició aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, cuando el sacerdote de Dolores, Miguel Hidalgo, convocó al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno español, y hasta aquel 27 de septiembre de 1821, cuando Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, al frente de 16,000 soldados del ejército trigarante, hicieron su entrada triunfal a la Ciudad de México, consumando la independencia. En esta imagen podemos ver a los principales caudillos que dieron inicio a nuestra independencia. Aquí Miguel Hidalgo, Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Morelos y Guerrero. Antes de la independencia, España dominaba un enorme territorio de América, todo esto que está aquí de rojo, desde la Alta California hasta Argentina. Y para poder tener mayor control de este enorme territorio, España dividió el territorio en 4 virreinatos. El virreinato que más riqueza le dio a España fue el de la Nueva España, lo que hoy es México, el sur de Estados Unidos e incluso Filipinas aquí. El segundo virreinato fue el de la Nueva Granada, que hoy abarca Colombia, Venezuela, parte de Ecuador, Bolivia. Otro virreinato fue el de Perú, que actualmente es el país de Perú. Y un cuarto virreinato fue el virreinato del Río de la Plata, que hoy es el actual Chile y Argentina. Antes de la independencia, nuestro país tenía aproximadamente 4 millones de kilómetros cuadrados, hasta que en 1848, con la invasión norteamericana y la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, nuestro país fue mutilado, y a partir de ese momento, de ese año, contamos con 2 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. La población aproximada de la Nueva España entre 1800 y 1810 era de 6 millones de habitantes, distribuidos más o menos de la siguiente forma. 2.5 millones eran indígenas, otros 2.5 millones eran mestizos y castas, y aproximadamente 1 millón de españoles, de los cuales 950,000 eran criollos y 50,000 españoles. Estos últimos, los españoles, tenían el control político, económico y religioso. Era el grupo privilegiado de la Nueva España. Debemos mencionar que Miguel Hidalgo no fue el primero que intentó la independencia de este país. A continuación mencionaremos algunas rebeliones que antecedieron a la de Miguel Hidalgo de 1810. Una de ellas fue en 1565 por Martín Cortés en la Ciudad de México, otra en 1609 por un personaje llamado Yanga en Veracruz, una más en 1765 por Jacinto Canec en Yucatán, otra en 1801 por un indígena llamado Mariano en Nayarit, y en 1808 una rebelión encabezada por un criollo llamado Mariano Michelena en Valladolid, que hoy es Morelia. ¿Pero qué pedían en cada una de estas rebeliones? Martín Cortés, hijo de Hernán Cortés, y creyéndose con derechos sobre la tierra conquistada por su padre, intentó adueñarse del gobierno de la colonia, pero lo único que consiguió fue que lo encarcelaran y lo enviaran a España. Yanga levantó en armas a cientos de negros esclavos para pedir su libertad y en contra de los malos tratos que recibían de sus amos. Canec
sublevó a indígenas mayas en Yucatán que protestaban contra el pago excesivo de impuestos. El indígena Mariano encabezó una rebelión indígena en Nayarit pidiendo que se restableciera la monarquía azteca y acabar con la dominación española. Mariano Michelena, el criollo, organizó una conspiración en Valladolid cuyo objetivo era pronunciar la independencia y la igualdad entre criollos y españoles. Pero es necesario decir que todas estas rebeliones o intentos de independencia fueron controlados con cierta facilidad por las autoridades españolas y sus líderes fueron o encarcelados o asesinados. Los motivos que propiciaron la lucha por la independencia de México se han dividido en causas internas y causas externas. Entre las causas internas, podemos mencionar que existía una marcada explotación hacia el indígena y una enorme desigualdad social entre los distintos grupos, aunque se puede decir que la causa interna más importante que propició el inicio de la independencia fue que los criollos, es decir, los hijos de los españoles que nacieron aquí en México, querían tener los mismos privilegios que los españoles. Como causas externas, podemos señalar las ideas liberales de los ilustrados europeos como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot. Estos ilustrados escribían y difundían ideas de libertad, de igualdad, de seguridad, de propiedad privada durante el siglo XVIII. Por ello, a este siglo, al siglo XVIII, se le llama el siglo de las luces, el siglo de la razón. Montesquieu, en su libro El espíritu de las leyes, proponía la separación de poderes en ejecutivo, legislativo, judicial, y que no estuviera en una sola persona. Voltaire fue el gran defensor de la libertad religiosa, de la tolerancia de cultos. Juan Jacobo Rousseau, en su libro El contrato social, pues decía que los individuos, que la gente, que el pueblo, es el que debe elegir a los gobernantes a través de un contrato social. Estas ideas de libertad, de igualdad, de seguridad, de propiedad privada, influyeron de manera determinante en la independencia de Estados Unidos y de toda América Latina. Otra causa externa fue la Revolución Francesa de 1789, que propició el derrumbe de la monarquía y el ascenso de la burguesía europea, al grado de que el rey más poderoso de la época, el francés Luis XVI, fue llevado a la guillotina junto con su esposa María Antonieta. Otro factor externo en la independencia de México y que influyó también de manera importante fue la independencia de las 13 colonias norteamericanas el 4 de julio de 1776, y este acontecimiento pues sirvió como ejemplo a los demás países para iniciar su proceso de liberación. Pero quizá la causa externa más importante que dio origen a la Guerra de Independencia, no solo de México, sino de toda América Latina, fue la invasión napoleónica en España. Por eso vamos a explicar las condiciones que se dieron para esta invasión. Hay que empezar diciendo que Napoleón Bonaparte es uno de los grandes genios militares. Dominó a toda Europa durante 15 años, de 1800 a 1815, y había conflictos entre Inglaterra y la Francia de Napoleón. Y Napoleón Bonaparte sabía que la única forma de derrotar a los ingleses era a través de un bloqueo económico continental, es decir, convencer al resto de los países europeos de que no comerciaran con los ingleses, y así arruinarlos financieramente y derrotarlos. El único país europeo que se opuso abiertamente a ese bloqueo continental fue Portugal, pues Portugal dependía del comercio con los ingleses. Entonces, esto provocó el enojo de Napoleón
con los portugueses. Y Napoleón convenció al rey de España, que en ese momento era Carlos IV, un personaje muy débil de carácter. Napoleón lo convence de pasar por territorio español para invadir a los portugueses. Pero los ingleses alertaron, es decir, avisaron a los portugueses de las intenciones que tenía Napoleón de invadir su territorio. Y entonces el rey de Portugal, en ese entonces Juan VI, y ante la imposibilidad de hacer frente a las tropas napoleónicas, y con ayuda de Inglaterra, abandona Portugal con todo y su familia y se refugió en Brasil, que era una de sus colonias en América. En un principio, Napoleón informó al rey de España, a Carlos IV, que pasaría solo con 6,000 soldados franceses por territorio español para invadir Portugal. Pero cuando Napoleón se entera de que el rey de Portugal había huido a Brasil y ya no era posible la invasión a Portugal, cambió de planes y decidió enviar a cerca de 65,000 soldados franceses, quienes empezaron a tomar bajo su control muchas ciudades españolas importantes. Entonces Carlos IV, el rey de España, al saber de la traición de Napoleón y la inminente invasión francesa, abdica, es decir, renuncia a favor de su hijo Fernando VII. Pero Napoleón sometió tanto a Carlos IV como a su hijo Fernando VII para que le entregaran la corona española a su hermano mayor, José Bonaparte. Esto fue el 7 de mayo de 1808 y se le conoce como las abdicaciones de Bayona. Es una región que está al sur de Francia, donde los reyes españoles se vieron forzados a renunciar al trono de España en favor de Napoleón Bonaparte, quien le cede el trono de España a su hermano, José Bonaparte, que le apodaban Pepe Botellas, y así se consuma la invasión napoleónica en España en 1808. Los dos monarcas españoles fueron llevados como cautivos, como prisioneros, a una región francesa llamada Bayona, y ahí los tuvieron durante 5 años. La noticia de las abdicaciones de Carlos IV y su hijo Fernando VII en mayo de 1808 en Bayona llegó aquí, a la Nueva España, en junio de 1808. El virrey de la Nueva España en ese momento era José de Iturrigaray, que al saber de la renuncia de los monarcas españoles y la invasión francesa, es convencido por algunos criollos de ideas liberales para hacer un plan de independencia. Entre estos criollos liberales estaba Francisco Primo de Verdad, Francisco Azcárate y el fraile peruano Melchor de Talamantes, quienes creían que al estar el rey español preso en Bayona, la soberanía debía recaer en el pueblo. Por ello era necesario hacer un plan de independencia. Pero los ricos españoles vieron con malos ojos este plan de independencia y, encabezados por un terrateniente llamado Gabriel Yermo, tomaron la casa del virrey Iturrigaray y lo apresaron con todo y su familia, y nombraron como nuevo virrey a don Pedro María de Garibay, quien al poco tiempo murió y fue nombrado como virrey al arzobispo de México, Francisco Javier de Lizana. Al apresar al virrey Iturrigaray, se descubre que los autores intelectuales de dicho plan de independencia eran los criollos Francisco Primo de Verdad, Francisco Azcárate y Melchor de Talamantes, quienes fueron aprehendidos para posteriormente darles muerte a 2 de ellos de una manera muy extraña y muy misteriosa. Por ello, estos 3 personajes, Primo de Verdad, Azcárate y Melchor de Talamantes, hoy se les recuerda como los precursores de la independencia de México. Finalmente, mencionaremos que para comprender mejor el proceso de la independencia de México, se ha dividido en 4 etapas: la iniciación, la organización, la resistencia y la consumación.
y aquí los años que abarcaron el líder y el virrey, y más adelante se explicará cada una de estas 4 etapas.